Bueno, vamos a entrar en la última parte del programa, esta interesante entrevista, esta conversación que hemos sostenido con Gastón Guisande, acá mismo en Maracaibo, ¿no? En la sede del periódico ¿Qué pasa?, importante medio de la región zuliana. Bueno, conversamos con Gastón diferentes temas, pero indudablemente que la situación con las distorsiones que se han producido a partir de la importación de papel, Gastón, eso ha traído como consecuencia, ¿no? Y procesamos las denuncias en la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, tú lo recuerdas, ¿no? Que en una oportunidad el bloque de prensa de Venezuela, Davinater Febre, denunciaba de que un periódico del estado Anzoátegui, La Antorcha del Tigre, estaba cerrando por falta de papel. Cuando fuimos a hacer una inspección ocular al sitio, nos dimos cuenta que había suficiente papel en sus almacenes, pero que el dueño tenía un problema laboral, un problema de falta de pago con los trabajadores, y eso es lo que realmente tenía el periódico en esa situación, de modo que era por falta de papel. En Lara ocurrió una cosa similar, Gastón, con el diario El Impulso, ¿no? Ellos allí acusaron al gobierno nacional. Estos son personas que van a la asamblea de la CIP a despotricar del gobierno nacional, que no les dan la divisa, que no les dan el papel. Resulta que demostramos con pruebas, con documentos, Gastón, que esta gente había acudido al complejo Alfredo Maneiro a exigir un papel especial que utiliza el diario El Impulso de Barquisimeto. El complejo se lo ofreció, se lo cotizó, firmaron un contrato, ¿no?, entre el complejo Alfredo Maneiro y el diario El Impulso, y al final, Gastón, se retrasó la entrega de papel porque El Impulso no tenía el dinero, ¿no?, para cancelar el requerimiento que hacía en cantidades en bobinas de papel, ¿no? Al final reconocieron, sometieron al Estado Lara a una vigilia el día 14 de septiembre, que era el día de Barquisimeto. Bueno, hicieron una vigilia en las puertas del Impulso, caminaron por allí arrodillados, Monseñor, todo el mundo clamando, ¿no?, que el diario iba a cerrar después de más de 100 años de funcionar. Por cierto que ese periódico lo fundaron en Carora, en el estado Lara. Pero al final, Gastón, parece que El Impulso va a terminar, ¿verdad?, despidiendo a trabajadores porque no tienen cómo cancelar, tienen problemas administrativos, ¿verdad?, y no es precisamente por falta de papel. Estos dueños de medios van entonces a la CIP, estuvieron en Chile. Tú recuerdas que en una oportunidad vino acá a Venezuela Mario Vargas Llosa, ¿no?, y unos diputados también, bueno, reuniéndose y acordando aparentemente toda una escalada, ¿no?, denuncias contra el país. ¿Cuál es tu apreciación de este tema, Gastón? Yo particularmente, que ya tengo tantos años metido en el mundo de la información, de la promoción, de la publicidad, de la formación de imagen, de la formación de opinión pública, etcétera, etcétera, creo que una de las grandes fallas del gobierno es que no ha sabido defenderse. Es el imputado inocente que termina siendo declarado culpable porque su defensa o la de él no fue eficiente y es inocente. El gobierno perfectamente puede demostrar todas estas cosas. ¿Qué ocurrió con El Impulso? El Impulso pudo decir todo lo que quiso porque el gobierno no montó lo que tenía que haber sido el aparatajo publicitario para llevarle al país la información de todo esto que tú acabas de decir y que lo sabíamos todos nosotros. ¿Entiendes? Entonces el gobierno tiene a periódicos a los cuales les reconoce de alguna manera que son chavistas o amigos del gobierno y que van a la CIP a apoyar las censuras contra el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que los periódicos que están allá, que el periódico tuyo se dice que es amigo del gobierno, que respalda al gobierno y te oyen a ti allá apoyando las censuras contra tu gobierno, es un aval para todo lo que están diciendo esa gente. El gobierno, no solamente este, sino de los que vienen de atrás para hasta acá, ha permitido que 4, 5, 6 periódicos de Caracas se les llame periódicos nacionales, cuando no son periódicos nacionales. Son de Caracas. Son ¿no? simplemente de Caracas y atienden el mercado cercado de Caracas.
¿Qué poder crees tú que puede tener el Nacional aquí, o en Valera, o en Mérida, o en San Cristóbal, o en cualquiera de las ciudades propias de cada uno de estos estados? ¿Qué papel puede representar el Nacional en cualquiera de las poblaciones del estado Lara? Absolutamente nada. O el Universal en su momento, o el diario Últimas Noticias. Absolutamente nada. El gobierno ha permitido el levantamiento de unos monstruos ficticios que no resisten la acción aclaratoria del gobierno o la puesta en escena de las verdades del país, de las cuales la prensa se carga de tratar de disminuir, para exacerbar lo malo que puede encontrar y disminuir lo bueno o acabar con lo bueno. Ahí está el todo. Ahí está el todo. Tú que viviste, Gastón, digamos, la situación en esos gobiernos de Acción Democrática y COPEI con el tema de la libertad de expresión, y recordemos que hubo un censor que colocaron en el diario El Nacional. Sí, señor, Pedro un diputado. Pedro Pablo Alcántara. Alcántara, un diputado que censuraba. Sí, que es de Lara, ¿no? Mira, el gobierno... En comparación con eso, ¿cómo era, digamos, el periodismo en aquel momento y en este tiempo? ¿Tú pudieras decir, Gastón, que hoy en día hay libertad de expresión, hay censura por parte del gobierno realmente al tema de libertad de expresión? Yo he dicho aquí... O sea, ¿tienen razón los que van a la SIC a denigrar y a despotricar del gobierno nacional? Yo he dicho aquí, y donde me quieren oír, que no he visto a lo largo de mis años en el mundo de la información y particularmente de los periódicos, un gobierno más liberal, más tolerante y más amplio que este en materia de libertad de expresión. No he vivido ninguno. A mí nunca me han allanado el periódico como me lo allanaban en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el gobierno de Luis Herrera, y en el gobierno de Caldera. Varios atentados también, ¿no?, contra tu vida, ¿no? He vivido todas las etapas de la libertad de expresión. Acaba de publicar el Nacional que en la CIP acordaron una censura contra Venezuela porque quebraron 12 diarios, cerraron 12 diarios, y no ha salido una sola voz del gobierno conminando a que presenten pruebas. A que presenten pruebas. Yo manejo con la junta directiva colegiada que tenemos en la Cámara de Periódicos de Venezuela todos los problemas de la prensa del interior. No ha cerrado un solo periódico. No ha cerrado un solo periódico. Y dicen que cerraron 12. Lo publica en primera página el diario El Nacional. Son unos mentirosos, ¿no? Exactamente, pero el gobierno tiene la culpa de dejarlos mentir sin exponerlos ante la opinión pública. Si es que tú tienes que defenderte, tú tienes que defender las cosas en las cuales crees, lo que son tus principios, lo que son tus convicciones, lo que es tu credo ante la vida. Tú no puedes dejar que los agresores te lleguen y te atraquen y te pasen por encima sin hacer absolutamente nada para defenderte. El gobierno tiene la obligación de defenderse. ¿Por qué tiene la obligación de defenderse? Porque el gobierno contrajo conmigo, y me refiero conmigo al hablar de la población venezolana que sigue al gobierno, contrajo con nosotros un compromiso de realización de todo lo que el gobierno ha ofrecido. Y si el gobierno permite que los enemigos del gobierno lo lesionen, me está lesionando a mí, a ti y a todos los millones de venezolanos que han creído en el gobierno. Entonces no es solamente defenderse el gobierno por defenderse a sí mismo, sino por defender lo que él representa para el universo de los venezolanos que creen en el gobierno. ¿Hay periodistas presos actualmente, Gastón? Te los compro al precio que tú quieras. No me lo traen para acá o me dicen dónde lo tengo que ir a buscar para que tú... Aquí no hay ningún periodista preso. Aquí no hay ningún periodista sancionado, perseguido, maltratado. Son poses que asumen algunos periodistas para darse relevancia. La relevancia que por sí mismos no tienen, la tratan de buscar en ese ambiente de crear escándalo, y como el gobierno no se defiende, entonces encuentran el espacio abierto para hacer todas las cosas que quieren hacer. No hay nada que funcione bien si tú no formas una opinión pública en relación con lo que haces. Y para formar la opinión pública tienes que trabajar en ella, eso no se forma solo. ¿Quién ha salido aquí a explicar por qué hay problemas económicos ahorita y de manera sostenida, de manera permanente, hacerle saber a la gente cuántos millones de pensionados hay hoy en día cobrando todos los meses su pensión que se homologa una vez
cada año cuando se hace el aumento general de sueldo y salario, y que se pasaron de pensiones de 70, de 80 y de 90 bolívares mensuales para el viejo que la recibía hasta que se moría, y pasaron entonces a 3 millones y casi 3 millones que tenemos de pensionados en el país, que cobran todos los meses su salario, y en las familias donde hay 2 pensionados tienen el equivalente a casi 7.000 bolívares que les permite atender sus gastos de vida. La cantidad de estudiantes universitarios que hoy en día concurren a las universidades públicas y privadas. Censura de que si casualmente el gobierno se ha encargado de abrir apoyar las universidades privadas, ayudar a la educación. Hay mayor cantidad de periódicos hoy en día. Mucho más periódicos que antes. Y televisoras privadas que antes. Y emisoras de radio. Y emisoras de radio también. Todo, revistas. Todo lo que tú quieras en materia de comunicación, hoy lo hay mucho más que antes. Bueno, Gastón, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo del espacio. Realmente te queremos agradecer en nombre del equipo del Movimiento Sucre, la Casa Sucre, ¿no? Y de este programa Referencias que se ve en Centro Occidente, que pretende precisamente llenar y dotar de argumentos a nuestro pueblo para poder entender, ¿no?, estas cosas, para poder realmente combatir, ¿no?, en esta guerra mediática contra el país, contra la revolución, que en efecto nosotros estamos convencidos de que cualquier camino que se escoja tiene que ser en el marco de la Constitución, del respeto a las leyes, pero que también tenemos que hacer la Contraloría, como bien tú lo decías, Gastón. Tenemos que permanentemente estar denunciando lo que está mal hecho, porque a un gobierno como el nuestro, un gobierno ético, eminentemente moral, las cosas mal hechas no las puede tapar, y al mismo tiempo quienes actúen de esa manera, bueno, están traicionando el legado del comandante Hugo Chávez y los principios fundamentales de esta revolución. Tu mensaje final, Gastón, a quienes ven Referencias allá en el estado Lara y en toda esa zona del país. Yo me quiero referir a la audiencia larente para decirles que mi entrevistador fue un egoísta con el tiempo y que este programa debió durar mucho más para que pudiéramos conversar con mayor amplitud, porque yo no tengo audiencia, no llego a la audiencia larense, y lógicamente esta es una oportunidad extraordinaria de llegarle a tus compatriotas del estado Lara. Y invitar a la gente del gobierno, quizás puede ser auspiciado por ustedes, los miembros de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, para montar un equipo de trabajo encargado de hacer seguimiento a cada cosa que se dice mala del gobierno, para mostrar la otra cara de la moneda. Vienen unas elecciones. A ustedes les toca salir a defender la cuota de poder que se tiene en la Asamblea Nacional, es importante, que no se puede perder. Exacto. Entonces a ustedes les toca, desde la Comisión de Medios y en conjunto desde la Asamblea Nacional, montar todo lo que se requiere para estudiar las cosas, resolver los problemas y lanzar la gran imagen positiva del gobierno. Entonces, agradeciéndote mucho el haberme invitado a participar en tu programa. Pues queremos decir que Gastón tiene más de 20 años haciendo un programa de televisión, ¿no? Y esta es la primera vez que por lo menos tenemos nosotros la oportunidad de entrevistarte. En este momento creo que hasta tengo las ganas de despedir yo el programa. Adelante. No, vale. Muchísimas gracias. Es tu programa. Gracias, Gastón. Bueno. Gracias, hermano. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.